Buenas noches mis hermanos, amigos, ¿cómo estás? Aquí saludándote una vez más tu hermano, tu carnal David, aquí en este canal, tu canal, Cristo vive por siempre. Púchale a la campanita para que te suscribas y lleguen los videos a tu YouTube. Hermano, ¿cómo has estado? Yo espero que en Dios que estés bien. Recibe un fuerte abrazo, bendiciones y vamos a comenzar para entrar ya en materia, en este texto bíblico que hoy vamos a analizar. Y el tema de hoy ya le pusimos, a Dios gracias, se llama lleva al enfermo a los pies de Cristo. Hermano, ¿cuántos hermanos conocemos que padecen enfermedades, que están enfermos, que realmente están enfermos, sea una enfermedad física, mental o espiritual, pero están enfermos? Inclusive nosotros podemos estar enfermos sin darnos cuenta de que tenemos un problema espiritual. Pero en este caso, hermano, vemos que actualmente con esto de la pandemia, y si le agregas las demás enfermedades, diabetes, cáncer y etcétera, hay muchísimo enfermo. Hoy creo que es momento de poner al enfermo a los pies de Cristo. Creo que muchos enfermos han perdido la batalla en la enfermedad, ¿sí? Han consultado todo con los doctores y se han dejado. Y yo creo que lo más importante aquí es, ya consultaste al doctor, ok, da paso, aunque hubiese sido primero dar paso a Cristo, a tu vida, a pedirle a Dios que te sane, pero primeramente debe estar Cristo Jesús, ¿sí?, sobre tu vida, sanando tu enfermedad. Y vamos a ir viendo en este texto bíblico cómo el Señor sana y cómo hay tanta fe de estos personajes que vamos a leer, que llevan a los pies de Cristo, llevan al enfermo. Y así es ese ejemplo que tenemos que tomar nosotros, hermano. Tú conoces bien a un hermano que está enfermo, lo conocemos a alguien de la familia, amigo, compañero. Hay que llevar a los pies de Cristo. Puede hacer también por medio de una oración, lo puedes hacer, un ofrecimiento, un ayuno, lo podemos hacer. Ok, vamos a comenzar entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, que es necesario que ya tengas tu Biblia lista, la tienes que quitar ese polvo y abrir para que en ti exista esa palabra de vida eterna que debe de estar en tu corazón. Hermano, vamos a abrir entonces nuestra Biblia en Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12. Vamos a ir descifrando, vamos a ir desmenuzando este texto bíblico que está hermoso y es poderoso y es para ti y para mí, y te des cuenta del poder de la fe, del poder que tiene nuestro Señor Jesús. Vamos a ver entonces versículo 1, vamos a ir analizando. Dice: tiempo después Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Vamos a analizar aquí. El primer lugar es que Jesús volvió a Cafarnaúm. Esto va consigo también el Evangelio de Mateo 4:13, que dice: no se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm. Entonces, Jesús es de Nazaret, pero se fue a vivir ¿a dónde? A Cafarnaúm. Ahí estuvo su casa. Entonces, versículo 2 nos dice que se reunieron tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Hermano, esto se va a poner enorme, candente, hermano. ¿Por qué? Porque es Jesús que estaba en su casa, y todo lo que pasó, toda la gente que fue a reunirse. ¿Por qué? Porque ya conocían que venía Jesús. Oye, Jesús va a venir aquí a la casa, a su casa, a Cafarnaúm. Va a venir, y Jesús ya tenía una fama, y muchos fueron a ver, como vamos a ver más adelante, a ver qué pasaba. Algunos sí tenían curiosidad, algunos sí le creían, pero se reunió tanta gente que ni siquiera quedaba espacio en la puerta. Lo seguía una multitud, muchísima gente,
Muchísima gente seguía a nuestro Señor Jesús. A menudo aparecen en las citas bíblicas, en la Biblia aparece que a Jesús lo siguen multitudes, lo siguen. Pero hermano, esa multitud la podemos dividir en dos clases, en dos clases, así puede ser. Primero, de esa multitud, algunos se convierten en sus discípulos porque escuchan, ven y aprenden. Y ahí están viendo al Mesías, cómo habla, qué dice, cómo habla del amor a Dios, del reino de los cielos, del prójimo, cómo está escuchando, cómo escuchan a Jesús, ¿verdad? Y lo ven y lo imitan y se enamoran y quieren ser como Jesús, quieren ser sus discípulos. Esos son uno de los tipos de las personas que lo acompañaban en la multitud, y otros solo por curiosidad. A ver qué pasa. Oyes, vente, vamos acá. ¿Quién viene? Jesús. A ver qué pasa. Vamos a ver qué nos dice ahora, a ver qué multiplica, a ver qué sana. Y muchos hermanos actualmente lo siguen a Jesús por curiosidad. Tal vez la curiosidad está disfrazada en costumbre, porque mi papá, mi abuelito, mis abuelitas, mis tíos, mis padres eran así, yo pues también hago lo mismo, sin sentido, sin una introducción total en la vida cristiana, sino por la orillita. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios realmente? Multitud de discípulos, hermano, de discípulos. Bueno, seguimos entonces con el versículo 3. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Aquí se va poniendo eso mejor, hermano, y yo quiero pedirte que pongas mucha atención. Aquí dice que Jesús les anunciaba, en ese momento, en esa casa de Cafarnaúm, les anunciaba la palabra de Dios. Él no perdía el tiempo y anunciaba siempre a Dios y hablaba del reino de los cielos, siempre cumpliendo su misión. Así era. Y había una cosa muy importante, que lo que decía Jesús no enfadaba a la gente. Al contrario, los ponían así. La gente quería escuchar más porque hablaba con poder. Hablaba con presencia del Espíritu Santo. Porque Dios estaba con Jesús, con nuestro Señor. Hablaba con poder, ¿sí? Y entonces, aquí pasa algo muy importante. 4 hombres llevaron a un paralítico, ¿sí?, que estaba tendido en una camilla. Eran 4 hombres, cada hombre en una esquina lo iban cargando. Pero no dice aquí el diálogo de los 4 hombres, pero quiero imaginar que esos hombres estaban ahí cerca, o eran vecinos del paralítico, y escucharon que venía Jesús. Yo creo que entre ellos dijeron: oye, el hermano está tendido, es paralítico, está ahí tendido, hay que tener compasión de él, vamos a llevarlo ante Jesús, sabemos que él lo va a sanar, porque él es un hombre de Dios, porque él es hijo de Dios, vamos a llevarlo. Yo creo que se pusieron de acuerdo, la fe los movió. ¿Sí? Si no hubiera existido fe en ellos, no lo llevan, pero lo llevaron. Y eso era lo importante. La fe de esos 4 hombres eran grande, muy grande. Llevaron al enfermo ante Jesús. Ahora, no lo dice tampoco la Biblia, pero a lo mejor el enfermo pudo haber dicho: sí, llévenme. Estaba paralítico, pero tal vez podía hablar. Sí, llévenme. Ya no quiero seguir así. Hermano, eso es una atención para ti y para mí. El enfermo que conoces ya no quiere estar así. Quiere que tú y yo utilicemos esa fe de esos 4 hombres y llevar ante Jesús al enfermo y decirle: Señor Jesús, aquí está este enfermo que necesita de ti. Si es tu voluntad, sánalo, Señor. Sánalo, mira, ten misericordia. Y hermano, y si tú ya llevaste a un enfermo a los pies de Cristo y tú estás enfermo, te lo dije, puede ser enfermo de cuerpo, mente, o del alma, de espíritu, tú con tu oración dile: Señor,
yo aquí como ese paralítico vengo ante ti, Señor, para que me sanes. Quítame esta parálisis, Señor, que yo tengo, Señor, esa enfermedad que no me deja avanzar. Ayúdame. Dios lo va a sanar, como lo vamos a ver ahorita en este momento. Entonces seguimos con, acuerda que estamos viendo Marcos capítulo 2 del 1 al 2 y ya vamos en el versículo 4 que dice así: como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Oh, qué grande es la fe de estos 4 personajes, de estos 4 hombres que llevaron ante Jesús al enfermo. Veían que estaba lleno ahí, la casa afuera era una multitud, no podían pasar, podían pasar al enfermo, y ellos querían llevar al enfermo ante Jesús. ¿Qué hicieron? No les importó, nada los detuvo, no les importó hacer un boquete, ¿sí? Que lo hicieron en el techo. No había nada que detuviera a esos cuatro valientes cristianos, a esos 4 valientes llenos de fe, de llevar al enfermo ante Jesús. No había nada, imposible, le hicieron hasta lo imposible. Imagínate, las casas tuvieron que quitar el boquete, tal vez era de adobe, de palma, pero les costó, ¿sí? Y los dueños de la casa no dijeron nada porque Jesús estaba ahí y estaban viendo que necesitaban quitar esa parte del techo para llevar al enfermo. Se vale todo para llevar al enfermo ante los pies de Cristo, ¿sí? Y aquí puedo hacer un paréntesis, hermano. Tú y yo somos pecadores, eso queda claro, clarísimo. Nosotros como pecadores tenemos que abrir un boquete si estamos viviendo pecado, abre el boquete, abre el espacio y entra a los pies de Cristo. O sea, abre ese pecado y entra a los pies de Cristo. Así tenemos que ser, porque el pecado es como una pared, ¿sí? Que no nos deja avanzar, que estamos nada más dando unos topes en la pared, no avanzamos. Es necesario ese pecado abrirlo y entrar a los pies de Cristo. ¿Y cómo se abre? ¿Cómo es? Con la fuerza del Espíritu Santo en la oración, abrir y entrar. Es difícil, sí, porque el demonio está trabajando en tu vida, en la vida de todos, para hacernos a un lado y sacarnos de onda y no seguir a Jesús y estar siempre ahí dándonos topando con pared y no avanzar. No. Vamos a hacer soldados. Vamos a abrir ese boquete con la fuerza, no con nuestra fuerza, con la fuerza del Espíritu Santo. Abrimos ese boquete y nos arrojamos a los pies de Cristo. Y ahí a los pies de Cristo: Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, mira mi enfermedad. Señor, ayúdame. Dame tu gracia, Señor, como a Pablo se la diste para seguir con eso que le lastimaba a Pablo. Así dame a mí esa gracia para seguir adelante, Señor. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Así también vamos a ver entonces el versículo 5. Hermanos, si te das cuenta, esto es grandioso y esto es para ti y para mí. Existen tantos enfermos, existe tu enfermedad, lo que está pasando, y esto no pasa de moda, está actualizado, hermano. Versículo 5. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Aquí algo muy importante. Jesús vio todo eso desde que trajeron al paralítico, esos cuatro personas, abrieron el boquete, lo llevaron a los pies de Cristo, y ahí Jesús, sí, con gran poder que tiene, el único que puede perdonar los pecados, le dice: Hijo, se te perdonan tus pecados. ¿Qué ve Jesús ahí en todos esos 4 hermanos y el paralítico? Veo una fe manifestada y visible. Tu fe, hermano, y mi fe debe estar manifestada y visible. No puedes esconder tu fe, tiene que ser manifestada, visible, que la gente vea, que Dios vea esa fe que le tienes a Él. No la guardes ahí nada más. No, yo tengo fe en Dios y ahí estoy nada más. No, hermano. Como esos que llevaron al paralítico ante Jesús, que se manifieste tu fe en todo momento.
Jesús tiene el poder para perdonar pecados, ¿sí? Y vio que el paralítico, ¿sí? Le dijo, hijo, se te perdonan tus pecados, porque Jesús vio que él era pecador, igual que todos. Y él primeramente es la regla que tiene Jesús en muchas citas bíblicas. Primero perdona su pecado. Primero le importa a Jesús tu alma, tu espíritu. Perdona tus pecados. Ya después te sana. Pero primero, hermano, por eso hay a veces que no hay sanación en nosotros. Porque venimos y le decimos, Señor, sáname. Sáname de esa enfermedad. Sáname de esto y de aquello. Le decimos, ¿sí? Y se nos olvida que nuestra alma está llena de pecado, llena de maldad, de oscuridad. Y primeramente tenemos que decirle, Señor, antes de sanarme, Señor, perdona mi pecado. Es grande. Mi pecado va siempre delante de mí. Mira, he pecado, contra ti solamente he pecado. Perdóname, Señor. Primero humillarse ante Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, y ya una vez arrepentidos y sintiendo el poder del perdón de Dios, entonces también abrir el corazón y decirle, Señor, ahora sáname, Señor. Así como le está haciendo aquí al paralítico. Primero le dice, hijo, se te perdonan tus pecados. ¿Sí? Y entonces, hermano, en el versículo 6 y 7, fíjate lo que dicen ahí algunos incrédulos, como siempre, ¿verdad? Eso es lo que te decía, en la multitud de Dios, algunos que Dios juntaba, en esa multitud mucha gente creía y se hacía discípulos, y otros eran, ¿qué? Incrédulos, de aquellos a ver qué pasa, como aquí los fariseos que dicen, estaban allí sentados algunos maestros de la ley, y pensaron en su interior, ¿cómo puede decir esto? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Eso es lo que estaban pensando. Y nuestro gran Jesús, que todo lo sabe, omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿sí? Vio que esas personas estaban juzgando a Dios. Juzgaban esas personas en su interior a Jesús, porque según ellos estaba usurpando el poder de Dios para perdonar los pecados, y eso no era así. No era así. Él no lo conocía, por eso decían ellos eso, porque no conocían, no aceptaban ¿a quién? A Jesús de Nazaret. No aceptaban a Jesús como el Mesías. No aceptaban a Jesús como el Cristo. Y aún hoy, en el 2021, siguen sin aceptarlo después de 2000 años. Y aquí hago un paréntesis, que es una noticia mundial. Hay los judíos ortodoxos, que son aquellos que están esperando el Mesías, que no creen en Cristo Jesús. Ellos acaban de declarar que ya llegó su Mesías, que se llama Hizkiu ben David. Sí, ellos, los rabinos, ya están declarando que esa persona es el Mesías. Después de miles de años están diciendo que es el Mesías. Entonces se están cumpliendo muchas profecías. No sabemos si ese vaya a ser el anticristo, no sabemos si ese es uno de los anticristos que ha existido siempre, que hay muchos que usurpan el nombre de Jesús, dice yo soy Jesús y así, pero después se extinguen y todo eso. Pero no sabemos qué vaya a pasar con esta, porque de acuerdo a la historia, los judíos ortodoxos nunca habían declarado este es el Mesías. Hasta ahorita ya lo están declarando. Entonces ellos son muchos, son multitudes, entonces puede pasar algo. Entonces eso era, cerramos el paréntesis, nada más era algo, ese es otro tema, pero para que estemos atentos a lo que está pasando en el cristianismo, ¿verdad? Entonces esos judíos, esas personas no aceptaban a Cristo. Entonces pensaban que Jesús estaba burlando, que usurpaba el poder de Dios para perdonar los pecados. Entonces Jesús les dice en el versículo 8 y 9, les dice, pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico, se te perdonan tus pecados? O decir,
levántate, toma tu camilla y anda. ¿Sí? Entonces, así es lo que dice Jesús. ¿Es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Se te perdonan los pecados o levántate y anda? ¿Sí? Y así, hermanos, Jesús sabe bien lo que piensan, sabe bien lo que pensamos cada uno de nosotros, ¿sí? Y aquí hay algo que quisiera comentar. Algunas personas creen que es innecesario seguir a Jesús. Muchas personas creen que es innecesario seguir a Jesús. ¿Por qué piensas así? ¿Por qué pensamos así? Porque a lo mejor traemos raíces malas, oscuras, que están en nuestros corazones. Pero lo importante es saber que Cristo es el Señor. Entonces, en el versículo 10, dice Jesús, con poder, como es nuestro Maestro Todopoderoso, dice, pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cómo lo dice Jesús? Con autoridad. Y confirma el poder que tiene Él para perdonar los pecados, ¿sí? Y lo confirma con una sanación. O sea, Él pudo haber dicho, tus pecados son perdonados y hasta ahí. Y hasta ahí, y ya. Pero no, Él lo confirmó porque sabía que muchos de ahí eran incrédulos y lo estaban criticando a Él, y dice, ok, bueno, voy a confirmó el perdón de los pecados que le hizo al paralítico y lo sana y le dice, levántate. Por eso te digo, hermano, ¿sí? Primero pídele perdón a Dios, estate a cuentas con Dios bien, ¿sí? Es la base principal, y después le pedimos al Señor que nos levante, que nos sane, ¿sí? Y que levantemos nuestra camilla donde estábamos ahí tendidos, y Él nos va a llevar, nos va a sanar. En el versículo 11-12 dice, el hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. Imagínate a ese que lo habían pasado por encima del techo y que venía de su casa paralítico, venía todo tieso, paralítico, que venía sin fe o tal vez con fe, triste, con una ilusión nada más de que Jesús lo puede haber sanado, y los cuatro personas que llevaron al paralítico lo llevaron ante Jesús. ¿Sí? Ese paralítico que llegó enfermo a los pies de Cristo salió beneficiado totalmente, como debe de ser una persona de fe. Le perdonaron sus pecados y se fue sano a su casa. Hermano, ese paralítico se fue caminando a su casa con su camilla, y yo me imagino que esa camilla la dejó guardada para recordarle a todos y a él mismo que Jesús lo había sanado de esa camilla, lo había levantado. Así es de grande el Señor, hermanos. Así es de grande. El Señor lo sanó. Entonces, hermano, la gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto nada parecido. Paralíticos, sordos, ciegos, mudos, de todo tipo de enfermedades, endemoniados, el Señor sanaba, liberaba y hacía que el hombre recobrara su salud. La persona, el paralítico, ahora se le llama exparalítico. Ya no era paralítico. La camilla servirá como instrumento al testimonio del paralítico. Lo que te decía, pasarían los días y él mostraría con orgullo, con agradecimiento, esta es la camilla donde yo estuve años y años, pero ¿quién me sanó? Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Cristo Jesús. Hermano, lleva al enfermo a los pies de Cristo, y si estás enfermo, ve a los pies de Jesús. Pídele a Dios que se dirija a ti y te diga, levántate, toma tu camilla y anda. Ve ante Jesús y dile, Señor, aquí estoy. Ayúdame a sanar,
pero perdona mis pecados, Señor. Y el Señor es pronto. Él no se hace del rogar, Él no se hace el sordo, Él no se hace o te ve con una mirada así como, pues, ¿ahora qué quiere este? No, Él te ve con amor, nos ve con amor, somos su creación. Y Él estuvo en este mundo porque Él ya nos conoció de cómo pensamos, cómo somos. Estaba pensando, Él escuchaba los pensamientos de los maestros de la ley que lo criticaban. Todo lo conoce Jesús, todo lo conoce Jesús, hermano. Entonces, si tú tienes a un enfermo en casa, si tú conoces a un conocido, llévalo a los pies de Cristo. Hay muchas maneras de llevar a los pies de Cristo a un enfermo, mediante la oración. Es lo principal, la oración. Todos los días, acuérdate de tu hermano que está tendido, que está enfermo, ¿sí? Que padece una enfermedad, que está sufriendo, ¿sí? Llévalo en tu oración a los pies de Cristo. Si es posible que tú lo lleves ante un sacerdote, ante un pastor, alguien que oren por él y le impongan las manos, gloria a Dios, porque así está establecido, orar por los enfermos, imponiendo manos y liberando. Eso es posible haciéndolo. Y también puedes ofrecer un ayuno. Señor, ofrezco un ayuno para gloria tuya y pidiéndote, Señor, para que tú sanes a este hermano que lleva tiempo enfermo. Y lo puedes hacer, y lo podemos hacer, y lo tenemos que hacer porque somos soldados de Dios, porque Dios lo ha mandado. Y es una forma de tener ese amor al prójimo, aquel hermano que sufre. Tenemos que ser compasivos, misericordiosos, como Jesús es con nosotros, nuestro Dios misericordioso, ver lo que el hermano está sufriendo, ser empáticos, saber que él sufre y yo tengo que también sufrir con él, no lo puedo ver así, entonces tengo que hacer oración, tengo que llevar a los pies de Cristo al enfermo. Hermano, espero que que te sirva este video, este mensaje, que la verdad es muy importante y es un acto de misericordia ayudar al enfermo en estos tiempos, como te decía al principio, de pandemia, de enfermedades. Es algo muy difícil, pero sigamos orando y creyendo en Jesús. Nuestro Jesús está más vivo que nunca. Él está con nosotros, Él está hasta el final de los tiempos, pero no nomás está, sino Él escucha, Él siente, Él oye y Él nos concede lo que le pedimos. Pero hermano, busca esto que te estoy diciendo, esta regla general. Primero, acércate a Dios, ¿sí? Pídele perdón por tus pecados, y tú sabes cuáles son tus pecados. Pídele perdón al Señor, confiesa tus pecados. Después, ora porque Dios te sane o sane al enfermo. Esa es la regla. Yo así lo considero, hermano, y nos lo acaba de decir. Primeramente, perdonó los pecados del paralítico y después los sanó. Hermano, pues recibe un fuerte abrazo de tu hermano David. Espero que te ayuden este video para tu vida diaria, ¿sí? Medítalo, piénsalo y seamos promotores de paz y seamos esas personas que vamos y oramos por nuestros hermanos. Hermano, te recuerdo una vez más, suscríbete a mi canal, Cristo vive por siempre. Ayúdame a que la palabra de Dios vaya más allá, hasta donde Dios quiera, para gloria de Dios. Hermano, nos vemos aquí muy pronto. Cuídate mucho, descansa, trabaja, échale ganas y recuerda, Dios te ama, hermano, Dios te ama. Hasta la vista.